Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hablemos de la oftalmoplejía externa progresiva, o como la conocemos, OEP. Es este síndrome de ptosis y oftalmoparesia, pero su historia es fascinante. Pasó de ser solo una descripción clínica a convertirse, gracias a la genética molecular, en todo un espectro de enfermedades mitocondriales. Es un viaje increíble del fenotipo al genotipo, y es justo lo que vamos a explorar hoy. Para guiarnos, vamos a seguir esta ruta. Primero, la definición y el contexto clínico. Luego, nos meteremos de lleno en el vínculo mitocondrial. Después, exploraremos el complejo universo genético de la OEP. Veremos los síndromes OEP+ y cómo diagnosticarlos. Y para cerrar, una síntesis con aplicaciones clínicas. Muy bien, entremos en materia. Sección 1. Definición y contexto clínico. Para entender todo esto, tenemos que empezar por el principio, ¿no? La definición clínica clásica, que fue el cimiento de todo. Ok, viajemos a 1992. Louis P. Rowland nos da los criterios clave que en su momento pusieron a la OEP en el mapa como una entidad propia. ¿Y qué dijo él? Bueno, describió una oftalmoparesia que es bilateral y avanza, lento pero seguro. Afecta músculos que dependen de varios nervios craneales, pero, y aquí viene lo crucial, la pupila está intacta. No hay remisiones, no hay exacerbaciones. Esta definición fue sin duda un pilar. Ahora claro, con lo que sabemos de genética hemos tenido que matizarla. Hoy entendemos que la OEP es más bien el rostro clínico, el fenotipo de un montón de causas genéticas diferentes. Y miren esto. Aquí es donde la teoría se topa con la realidad clínica. Vean la imagen. Es clarísima la limitación para mirar hacia arriba. La supraversión está marcadamente afectada. Y las miradas laterales también restringidas. Fíjense sobre todo en la abducción del ojo izquierdo. Incluso se nota una ptosis leve en el ojo derecho, que se hace más evidente cuando el paciente mira hacia los lados. Justo esto es de lo que hablamos, la manifestación real, tangible, de esa disfunción muscular que define el síndrome. Pasemos a la sección 2, el vínculo mitocondrial. Porque, a ver, esta conexión con la mitocondria no fue algo obvio desde el principio para nada. Fue toda una travesía, un camino que nos llevó de los síntomas del paciente hasta la histología y finalmente a la genética molecular. Esta línea de tiempo es fantástica porque nos cuenta esa historia. Todo empieza por allá de 1868 con von Graefe, quien pensaba que el problema era nervioso. Luego, ¡pum!, en los 50, el foco cambia. La evidencia apunta a una miopatía. Pero el verdadero parteaguas fue en 1972, con el hallazgo de las famosas fibras rojas rasgadas. Y el clímax llega en 1988. Holt, Harding y Morgan Hughes identifican las deleciones del ADN mitocondrial. Ahí nació la era molecular para estas enfermedades. Y hablando de esas fibras rojas rasgadas, ¿qué son exactamente? Bueno, con una tinción de tricrómico de Gomori, lo que vemos es una acumulación, una proliferación brutal de mitocondrias justo debajo de la membrana de la fibra muscular. Esto se volvió la firma histopatológica, la prueba irrefutable que gritaba «el problema está en la mitocondria». Fue el hallazgo clave para la OBE y otros síndromes. Bien, vamos a la sección 3, el universo genético de la OEP. Porque justo cuando creíamos que ya teníamos al culpable, el ADN mitocondrial, la historia se complicó. Resulta que el defecto primario, muchas veces, no está en la mitocondria, sino en el núcleo. Vaya giro. Y esto nos plantea una pregunta fundamental, una que cambió todo el juego. ¿Qué pasa cuando la causa no está en el ADN mitocondrial? Porque había muchísimos pacientes con todos los datos de una OEP mitocondrial, pero su ADN mitocondrial estaba bien, había que buscar en otro lado. Y aquí está la respuesta. El problema, el defecto primario, está en el núcleo, en un gen del ADN nuclear que crea una proteína esencial para mantener el ADN mitocondrial. Miren el esquema. Un gen nuclear como el famoso POLG tiene una variante patogénica. Esto crea una proteína defectuosa. Esta proteína viaja a la mitocondria pero no hace bien su trabajo de replicar o reparar el ADN mitocondrial. ¿El resultado? Un desastre. El ADN mitocondrial empieza a tener deleciones múltiples o simplemente se pierde. Es un problema secundario, pero con consecuencias devastadoras. Y esta tabla nos presenta a los principales sospechosos en esta falla de comunicación entre el núcleo y la mitocondria. El gen POLG, el que codifica la polimerasa gamma, es el más común, el que vemos más seguido en la OOE de origen nuclear. Pero no está solo, ¿eh? También tenemos a TWNK, SLC25A4, RRM2B, TK2, cada uno de ellos puede dar desde una OEP aislada hasta síndromes mucho más complejos. Y eso nos lleva directamente a la sección 4, síndromes OEP+ y diagnóstico. Toda esta complejidad genética, como es de esperarse, no se queda solo en los ojos. Se traduce en síndromes clínicos que afectan múltiples sistemas. A estos los llamamos, claro, OEP+.
Aquí tenemos a dos de los síndromes OEP Plus más representativos. Por un lado, el síndrome de Kearns-Sayre, el KSS. Este es el clásico caso esporádico, causado por una grande lesión única en el ADN mitocondrial. La clínica es una tétrada: OEP, retinopatía pigmentaria, bloqueo cardíaco y miopatía. Del otro lado del espectro tenemos MNGIE. Este es autosómico recesivo por mutaciones en un gen nuclear, el TYMP, y su cuadro es totalmente distinto, con una afectación gastrointestinal y neurológica terrible. Y no podemos olvidarnos de Sando. El nombre ya nos dice mucho: neuropatía atáxica sensorial, disartria y oftalmoplegia. Es otro síndrome OEP Plus fundamental. ¿Y adivinen qué gen está detrás? Pues sí, variantes recesivas en POLG. Ese gen del que ya hemos estado hablando, el gran regulador del ADN mitocondrial. Ahora, el diagnóstico diferencial es un verdadero reto. Es amplísimo. Estamos hablando de que hay que descartar otras miopatías como la distrofia miotónica o la oculofaringia. También trastornos de la unión neuromuscular, claro, miastenia gravis e incluso parálisis supranucleares. Esto nos deja algo muy claro: necesitamos ser increíblemente sistemáticos y rigurosos en nuestro abordaje. Perfecto. Llegamos a la sección 5, síntesis y aplicación clínica. Vamos a resumir todo esto en mensajes claros, en puntos clave que nos podamos llevar a la práctica diaria. A ver, ¿con qué nos quedamos? Puntos clave. 1. La OEP es un mundo. Es súper heterogénea tanto en clínica como en genética. 2. Hay que tener clara la diferencia entre los defectos primarios del ADN mitocondrial, que suelen ser esporádicos, y los defectos que son consecuencia de fallas en genes nucleares, que sí siguen una herencia mendeliana. 3. Es vital tener en mente los síndromes OEP+. Si vemos manifestaciones más allá de los ojos, hay que pensar en KSS, MNGI o Sando. Y por último, el diagnóstico no es una sola cosa. Tiene que ser una integración de la clínica, la histopatología y, por supuesto, la genética molecular. Y para terminar, les dejo una pregunta para reflexionar, una que define el futuro de nuestra especialidad. Hoy, con la secuenciación de nueva generación en nuestras manos, con paneles de genes, con exomas, ¿qué papel le queda a la biopsia muscular? ¿Debería seguir siendo el estándar? ¿O estamos ya en medio de un cambio de paradigma para diagnosticar la OEP? Es algo en lo que sin duda vale la pena pensar. Este video fue producido por el general de brigada, médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.